Bueno, todos sabemos que algo inesperado, no estábamos preparados para nada en eso. Nos está causando pérdidas que yo no sé si nos van a superar el 20% de la producción total. Así que, y nos encontramos con una enfermedad que, digamos, es muy difícil de combatir porque, por supuesto, hay que combatir el vector. El vector es muy móvil, o sea, tiene toda una serie de características que complican la situación. Y se agrava porque una parte muy importante de la superficie sembrada se hace de segunda. Entonces el problema es que cuanto más temprano, menor desarrollo tenga la planta y es atacada por la chicharrita, que es el vector, mayor es el daño a futuro. Entonces muchas zonas que han sembrado temprano han recibido menores daños. Por lo tanto, yo no sé qué va a pasar este año, o esta campaña que viene. Posiblemente se inclinen algunos o a sembrar temprano. Vamos a ver la cantidad de agua que va a haber en el suelo en el momento de siembra y cuáles son los pronósticos. Esa sería una primera aproximación. El control del insecto también, es decir, se implica retomar todo el uso de productos que lo controlen. No hay eventos que yo sepa, a lo mejor sí, pero no hay eventos que puedan limitarlo o controlarlo, así que vamos a tener que reducir a productos agroquímicos. Y otro de los manejos que se recomiendan es eliminar el maíz guacho, es decir, el maíz que queda de los años anteriores. Eso es fundamental. Aparentemente, no soy un especialista en el tema, por supuesto, pero aproximadamente durante 90 días libre de maíz y en los alrededores, y alrededores bastante amplios, se eliminaría el riesgo. Repito, este año nos agarró, o esta campaña pasada nos agarró desconociendo el daño que podía hacer, la problemática, y bueno, ahora están todos los cañones puestos atrás de eso. Hay gente especializada en el tema que creo que es la que corresponde como referente, ¿no? Y profundizar más el tema. Con relación al tema maíz picado, ¿cuáles son las recomendaciones, habida cuenta de que son tantos los productores que nos siguen a diario a través de Chacra Televisión? Bueno, en general es un sistema compuesto de varios procesos. El sistema general es desde que se elige el lote y la semilla hasta que el animal lo está rumiando o digiriendo. Y esos procesos son el manejo del cultivo, elección de libro, manejo del cultivo. El segundo proceso es la cosecha y embolsado. El tercero es la apertura del silo, aunque no lo crean. Y el cuarto sería la distribución hacia el animal. Hasta ahora los desastres que más se ven, porque realmente son desastres, es desde que se abre el silo hasta que el animal lo está utilizando. Realmente no podemos pensar en elegir el mejor híbrido si no lo manejamos bien. Y este tipo de manejo que yo veo, que es muy, no sé cómo llamarlo, sin tener en cuenta los riesgos que se tienen por la contaminación que se puede generar en el silaje, por la pérdida de dinero, pérdida de calidad, pérdida de rendimiento, por el solo hecho de manejar mal el silo. Así que hay que poner muchos cañones a convencerlo al productor, que el productor sepa que hay manejos que no se necesita inversión de ningún tipo, sino que además va a traerle ganancias. Puede reducir, hemos encontrado pérdidas de casi un 50% en rendimiento. Si eso le sumás a las pérdidas en calidad, estamos hablando de valores mayores. Eso quiere decir que en vez de hacer 40 hectáreas, podría haber hecho 20, con todo el costo. Estamos hablando de mucho dinero por hectárea. Es mucho más caro el material para picado, o sea, por hectárea, que el material de grano. Entonces, tirar es como ver, no sé, que se rompe una bolsa de grano y se desperdicia todo el grano. Bueno, lo mismo pasa, nada más que no es visible en la parte de silaje. No se tiene en cuenta. El productor, cuando ve una bolsa con maíz y ve que se le rompió, bueno, empieza a buscar una pala urgente y se desespera. No pasa lo mismo con el productor que deja el silo abierto, donde los animales pisotean. Es como si estuvieran pisotando el grano de maíz. Es lo mismo, en definitiva. Entonces, la culpa la tenemos muchos, es decir, los que estamos con los productores, los que estamos en las instituciones, las universidades, es decir, todo el organismo público y privado que puede tener cierto grado de injerencia. Debería trabajar mucho, porque el productor yo creo que lo hace porque lo desconoce, no porque lo hace a propósito. Nadie quiere perder plata a propósito. Sí, decime. Como hombre de maizar, más allá de la coyuntura, la chicharrita, hace algunos años la niña o la sequía, ¿qué potencial tiene el maíz en la Argentina? Mira, justo podemos dividir en dos. Primero, la superficie sembrada. Prácticamente el gran,
Problema no, el gran enemigo que tiene, tampoco enemigo, pero bueno, es la soja y maíz, ¿no? Es decir, competidor, digamos. Así que aumentar la superficie sembrada en todas las áreas que hoy se clasifican como áreas agrícolas es complejo y va a depender de los precios, de los costos de producción. El maíz tiene un costo de producción mucho mayor que la soja. De mi punto de vista, las retenciones, si se eliminan las retenciones en la soja, vamos a tener soja por todos lados, porque es un cultivo más barato, más tolerante a fenómenos ambientales y casi o muy poca fertilización. Entonces, evidentemente, la soja va a ser el cultivo preferido del productor. Eso no lo dicen muchas veces. Yo creo que sería un desbalance muy grande que tendríamos en cuanto al nivel productivo del país. Tendríamos mucha soja y poco maíz, cuando en otros países el balance es mucho más parecido. Estados Unidos, Brasil son más balanceados que nosotros en cuanto de qué porcentaje de maíz y cuánto de soja. Y el tema que me toca hoy en la charla es hablar de maíz en Patagonia, que es la nueva frontera agrícola. Como dije antes, si ustedes ven los mapas de regiones agrícolas, termina en la pata de Buenos Aires. El sur no existe, como diría alguna canción dando vuelta por ahí. Y mi intención, junto con los integrantes también del panel, es tratar de marcar que hay un potencial de hectáreas bajo riego que llega al 1.000.000 de hectáreas. No quiere decir que sea todo maíz, obvio, pero hay mucho por hacer, muchas inversiones público-privadas fundamentales y los rendimientos son impresionantes. Con riego y con la radiación que recibe el cultivo en la Patagonia, podemos competir y lejos con la zona de Venado Tuerto, que sería, digamos, el lugar donde los rendimientos de maíz se expresan mejor, ¿no? En el caso de la Patagonia, ¿hay híbridos que son específicos? Buena pregunta. El tema pasa por dos cosas. Depende a qué función va a cumplir el maíz. Si el maíz va a cumplir función de producción de grano, que es fundamental en Patagonia para que no lo tengan que traer del norte, van a tener que hacerse híbridos mucho más cortos, porque el periodo... Si el gran problema que tiene la Patagonia, que no lo podemos manejar, es las heladas tardías en octubre, noviembre y las heladas tempranas en marzo. Entonces tenemos que colocar híbridos que puedan cumplir un ciclo y que tengan el grano en condiciones de ser cosechado en marzo. Eso implica que una siembra en noviembre, llegar a marzo, tenemos que trabajar con ciclos cortos. Podemos darnos el lujo de sembrar con altas densidades como hacen en Europa, en Francia sobre todo. Si el maíz se usa para picado, que es la mayor demanda por los feedlot, por la producción ganadera, ahí tenemos la posibilidad de tener ciclos mucho más largos. Hemos tenido rendimientos impresionantes en Chubut, ya estamos hablando al sur de Río Negro, ¿no? En el valle de inferior del río Chubut, donde superó con creces todos los años que nosotros tuvimos en zona de secano, en las mejores zonas, como puede ser Tandil, Venado Tuerto, no sé, la que a ustedes se les ocurra, y hemos superado, pero hemos tenido rendimientos de 120 toneladas, cuando el promedio en la Argentina está alrededor de 38 o 40 toneladas, y el récord que yo tuve en un ensayo fue de 92 toneladas, o sea que ahí estamos hablando de valores mucho mayores. Por supuesto, con riego y con alta dosis. Todo pasa por el problema numérico, porque para llegar a ese rendimiento hay que darle de comer. Y para darle de comer tenemos que trabajar con mucha cantidad de urea, que es el principal nutriente. Y va a depender el costo de la urea, el manejo del agua y obras que hay que hacer, tanto como dije antes, públicos y privados, para eficientizar el uso del agua. Se está desperdiciando mucha agua por mal manejo y por no uso. El río Negro desemboca en el Atlántico, por supuesto, vuelca mucha agua. Eso no quiere decir que hay que usar toda el agua. Hay que ponerse de acuerdo con los ambientalistas para que se calcule cuál es el valor, el caudal mínimo que tiene que llegar, y a partir de ahí tratar de usar esa agua, pero para poder usarla hay que ampliar mucho la frontera. Potencial hay, eso es fundamental. Si estuviéramos en países como Holanda, por ejemplo, tendríamos hasta en Tierra del Fuego maíz, pero bueno.